Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Como todos los lunes, está en la misma Mario Ramos con su colaboración de esta semana. Mario, muy buenos días. Adelante. Sonia, buenos días al auditorio Canal 44 y de Radio Universidad. Bien, Sonia, el pasado 5 de febrero de este año, el gobernador Enrique Alfaro anunció, en el marco del aniversario de la Constitución de 1917, su intención de presentar una iniciativa para convocar a un Congreso Constituyente y así crear una nueva Constitución Política del Estado de Jalisco. Este pasado 4 de septiembre, en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, presidida por la diputada panista Claudia Murguía, se dio luz verde a la iniciativa de reforma constitucional que adiciona el artículo 117, agregando un 117 bis. Hay que decir que la votación en esta comisión estuvo dividida. Los 3 diputados de Movimiento Ciudadano votaron evidentemente a favor, la diputada presidenta del PAN se abstuvo y la diputada del PRI votó en contra. En fin, un indicador de que no hay consenso todavía entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado para avanzar en la redacción de una nueva Constitución. Pero bueno, esta iniciativa propone la instauración de un Congreso Constituyente de Jalisco que estaría integrado por 138 personas, que se elegirían de la siguiente forma: 10 propuestos por el Poder Legislativo, 10 por el Ejecutivo, 10 por el Poder Judicial, 4 representantes de pueblos originarios, 4 jaliscienses radicados en el extranjero y también 80 representantes electos en los 20 distritos electorales de Jalisco, 4 por distrito, en una elección organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y también 20 representantes que saldrían de una fórmula de representación proporcional. Estos últimos no queda claro de quién o cómo saldría la representación proporcional. Seguramente en la ley secundaria se precisará esto. Ahora bien, ¿es necesario un nuevo acuerdo social en Jalisco? También es necesaria en este momento en Jalisco una constitución nueva. Más allá de la aspiración del gobernador de refundar Jalisco, valdría la pena preguntarnos si necesitamos una nueva constitución. Y hay que pensar, y antes de responder a estas preguntas, que las constituciones son grandes acuerdos sociales a través de los cuales se reconocen los valores y las aspiraciones de una sociedad. Es el punto de partida para regular la convivencia, es el instrumento que define cómo se integra y se limitan los poderes públicos, pero también es la carta donde se establecen los derechos de las y los ciudadanos. Estas hojas de ruta, las constituciones, son y deben ser el resultado de consensos, de amplios consensos, y no solo entre los partidos políticos, sino entre la sociedad en general. Las constituciones deben ser construcciones, sí, por especialistas y expertos en el diseño institucional, pero también deben tener una fuerte dosis de representatividad de la sociedad. Si la sociedad no está y no se siente representada en un Congreso Constituyente y al contrario, en ese Congreso solo está representada la clase política y sobre todo la actual élite política gobernante, entonces un ejercicio de esta naturaleza carecerá de la indispensable legitimidad que se requiere para que se pueda modificar significativamente nuestra situación presente. La ciudadanía no solo debe asimilar, comprender y cumplir con una nueva constitución, la sociedad tiene que compartir lo que ahí se establezca y sobre todo se debe sentir identificada. Un objetivo muy general de la constitución o de una nueva constitución, por supuesto, debe ser mejorar la vida de las y los jaliscienses. Ese debe ser el reto. De lo contrario, es inútil e innecesario modificar nuestro principal ordenamiento jurídico. Considero que todas las generaciones tenemos derecho a revisar nuestras constituciones, a intentar rehacer el acuerdo social. Sin embargo, esta búsqueda de un nuevo pacto debe sentar sus bases en una amplia deliberación pública que genere consensos y sobre todo que aporte legitimidad a sus resultados. Una nueva constitución nunca debe ser el resultado de una imposición, y menos el resultado del acuerdo entre pocos. Y ahí la integración del Congreso Constituyente es la clave. Este órgano debe ser un órgano lo más ampliamente representativo de la sociedad jalisciense. En esto, el gobernador y las distintas fuerzas políticas que están a favor tienen un gran reto. Ahí se estará jugando la legitimidad de este propósito. En lo personal,
Me inclino porque sí se revise nuestra Constitución, considero que sí se necesita una cirugía mayor en nuestro diseño institucional. Claro, una Constitución estatal nunca podrá tener un cambio tan radical, sobre todo porque los cambios que se realicen en esta no pueden contravenir la Constitución federal. Decía que estoy de acuerdo en que se revise y se reescriba la Constitución siempre y cuando se tenga presente que hay grandes problemas en nuestro Estado que requieren solución y en ello debería enfocarse la Constitución. ¿Cuáles son algunos de los grandes retos que tenemos? Bueno, pues mantener el orden público. Tenemos, como todo mundo lo sabemos, un grave problema de inseguridad. Tenemos también desatada la corrupción y la impunidad. Hace falta un mayor respeto a los derechos humanos, sobre todo de grupos vulnerables y minoritarios. Tenemos recurrentemente atentados contra el medio ambiente y el patrimonio público y, por supuesto, también tenemos amplias brechas de desigualdad económica. Se tiene que buscar entonces la manera en que se nos garantiza como sociedad seguridad pública y social, certeza jurídica de los bienes y propiedades, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y un largo etcétera. En fin, no es un hecho que se logre esta reforma, a pesar de su aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales, que ya haya pasado a primera lectura. Parece que la iniciativa del gobernador podría atorarse o tener dificultad para que se apruebe, dado que los partidos que están apoyando hasta este momento, Movimiento Ciudadano, el PRD, PT y el Verde Ecologista, suman solo 20 de 38 votos y por tratarse de una reforma constitucional requiere el voto a favor de al menos 26 de los 38 diputados, además de la aprobación de 63 de los 125 ayuntamientos de Jalisco. Y bueno, hasta el momento el PAN ya dijo que no aprobará la iniciativa, el PRI al parecer tampoco, y Morena se mantiene en suspenso. Esta reforma constitucional entonces requeriría forzosamente el apoyo de Morena, lo cual se antoja un tanto complicado. En resumen, Sonia, es decir que no debemos reformar la Constitución por reformarla. Yo creo que sí en todo momento, y este momento puede ser un buen momento para reescribir nuestra Constitución, siempre y cuando, como lo decía anteriormente, se incluya dentro de una fuerte representación social de los jaliscienses en este Congreso Constituyente y que se logre un amplio consenso, ¿no? Aprobándola por una mayoría simple, relativa, forzada, apenas cumpliendo con el requisito de ley, no nos garantizaría que sea una Constitución que una y que logre esto que las constituciones deben tener, un amplio acuerdo y pacto social para mejorar la vida de los jaliscienses. Ese es mi comentario, Sonia, de este día. Así es, Mario, esta iniciativa se había mantenido de alguna manera pues dormida en el Congreso del Estado, se reactivó la semana pasada apenas y bueno, pues tomando en cuenta justo esta activación, ¿cómo o cuáles serían los tiempos ideales en particular para la elección del constituyente? Hay que recordar que esos movimientos iniciales solamente tienen que ver con cómo sería el proceso para esta nueva constitución. Sí, bueno, ellos se han establecido que debe quedar lista en máximo 6 meses y por supuesto que los tiempos están muy apretados porque también tenemos de cara próximamente al arranque del proceso electoral de 2021 que inicia en octubre de 2020, ¿no? Tienen que también por ley en la Constitución se establece que no se pueden modificar las leyes y las constituciones 90 días antes, o el plazo es 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces estamos hablando que cerca de junio del próximo año. Los plazos están muy apretados. A mí me parece que a menos de que se lograra hacer un buen consenso, me parece también que depende mucho de quiénes integrarán el Congreso Constituyente para ver si tiene la legitimidad de lograr este acuerdo. Si no, si de lo contrario se observa que al final la representación ahí reproduce la opinión de los partidos o de la élite gobernante, pues será un ejercicio que no tendrá la legitimidad y por lo tanto el plazo
era muy limitado, no lograrían sacarla adecuadamente. Claro. Y la otra parte, Mario, tocabas un punto que me parece muy relevante sobre la participación social y cómo se decide en este estado quiénes son la representación de la sociedad. Estamos habituados a que cuando hablan de sociedad civil, las autoridades casi siempre se refieren a los empresarios y en realidad su imaginación para buscar a verdaderos representantes de los distintos intereses o de los distintos sectores en Jalisco es bastante limitada. Es más, cuando mucho acuden a los sindicatos. Sí, exacto. Se habla de una representación. Ahorita yo hablaba de que ojalá que este Congreso Constituyente no reproduzca la opinión de la élite gobernante política y económica, ¿no? Es importante la voz de las llamadas cúpulas empresariales, pero no es suficiente y no basta con que los partidos y los empresarios o los que encabezan las cúpulas integren estos organismos para que con ellos digamos que hay representatividad. Por supuesto que no, es mucho más amplia, más plural, más heterogénea la visión de los jaliscienses. Entonces, bueno, en estos 80 representantes que mencionan que serían electos en los 20 distritos electorales, falta ver cómo sería este procedimiento, porque podría terminar en que, bueno, los partidos con sus estructuras, con sus maquinarias electorales pudieran impulsar a estos representantes y de ahí también obtener los otros 20 representantes de representación proporcional, y ya estamos hablando de 100, entonces quedaría muy limitado. Yo creo que se tiene que hacer un proceso más amplio. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que no son muy conocidas, que no están en las mesas en las que siempre se les consulta. Es importante también la voz de ellos, pero la población en general tendría que estar participando para que esté representada en este Congreso. Lo contrario, pues será un ejercicio que carezca de legitimidad. Claro, y la otra parte es, desde el punto de vista político, y brevemente, Mario, porque se nos termina el tiempo, es ante el nivel de intolerancia que ha habido hacia quienes piensan diferente, tanto en el Congreso del Estado como desde el Poder Ejecutivo, con esa visión, con esas posturas. ¿Cómo podemos ir a un cambio tan relevante como es una nueva Constitución? Sí, Sonia, qué bueno que lo mencionas. Cuando yo digo que sí, en cualquier momento se puede revisar la Constitución, pero tienen que existir condiciones, ¿no? Políticas, sociales, de inclusión, de tolerancia al que piensa distinto, ¿no? Y bueno, vamos a ver si lo está presentando el gobernador, lo está impulsando, pero si realmente existe la voluntad de convocar. Y también vamos, que la gente acuda, que participe, que sienta que están dadas las condiciones para poder expresarse y que su voz sea tomada en cuenta. No me parece que este momento no es el más adecuado, pero podría ser el ejercicio, podría ser la oportunidad de mostrar una manera distinta, inclusiva, para poder tomar la opinión de todos, ¿no? Esperemos que si sigue adelante, si pasa y se aprueba en el Pleno del Congreso, se pueda tener, aprovechar esta oportunidad y este espacio para hacer una gran convocatoria donde los jaliscienses participen y opinen libremente. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Que estés bien. Buen día a todos. Gracias, Mario Ramos. Nosotros hacemos una pausa.